Titulares. Extradición de Hernán Luque desde Argentina aún no se define. Allanamientos por asociación ilícita en Manabí dejaron 16 detenidos. Bloque de Construye pide investigar a exministro del Interior. 10 de los 52 procesados en Metástasis solicitaron acogerse a procedimiento abreviado. En El Oro, sujetos fueron capturados tras robar en un bus. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Buenos días, bienvenidos a Noticias Soromar. Pedro, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, televidentes, un gusto. Iniciamos contándoles que el Ministerio de Educación reafirmó que las clases se mantendrán en modalidad presencial tras la suspensión de los apagones. Y mientras que en Quito autoridades de control detectaron 3.500 productos de origen asiático que no tenían notificación sanitaria para su comercialización. Aquí empezamos Noticias Soromar con la siguiente información. Y les contamos que la vicepresidenta Verónica Abad será denunciada por una presunta infracción en la pasada campaña electoral cuando fue electa en binomio con el ahora presidente de la República, Daniel Noboa. La denuncia será presentada por el vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, quien este jueves a las 9 de la mañana dará una rueda de prensa para brindar más detalles. La denuncia también incluirá al coordinador de Pachacutic, Guillermo Churuchumbi, y a Francisco Suárez, quien fue candidato a la prefectura de Tungurahua por Izquierda Democrática. Y les contamos que 5 ministros fueron llamados a hablar del proyecto inmobiliario ECO en Olón, pero se excusaron o simplemente no asistieron a la comisión. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles una moción para empezar a analizar los llamados a juicio político a 5 ministros del gabinete del presidente Daniel Noboa. Esto ocurrió luego de que los 5 funcionarios no acudieron a una convocatoria para continuar con el proceso de fiscalización del proyecto inmobiliario ECO en Olón, Santa Elena. El proyecto inmobiliario de momento suspendido está a cargo de la empresa Vinacin S.A. relacionada con la viña Balbonesi, esposa de Noboa. La primera convocada era la ministra del Ambiente Sade Fritzsche, que no envió ningún tipo de excusa o comunicación. Le seguía el ministro de Turismo Niels Olsen, que justificó su ausencia por encontrarse en vacaciones. También fue llamada la ministra del Interior Mónica Palencia, que aunque había comunicado a la comisión de manera informal que estaba en camino, nunca llegó. Tampoco fue el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, que en principio notificó que asistirá, pero a última hora se excusó porque tenía que cumplir labores propias de su gestión. Por otra parte, la comisión no dio paso a la intervención de un equipo del viceministro de Obras Públicas que se proponía que actúe en reemplazo del titular de esa cartera de Estado, Roberto Luque. En ese contexto, el asambleísta del Partido Social Cristiano Carlos Vera Mora recordó que no es la primera vez que los ministros dejan plantado a la comisión para hablar del tema Olón. Por eso, la propuesta es que se empiece a analizar un llamado a juicio político. Agradezco el respaldo del asambleísta Acuña y acojo el planteamiento del mismo respecto a que se haga extensiva también el procedimiento que se ha planteado dentro de mi moción, que ya la voy inmediatamente a proceder a plantear por escrito para efectos de que la ministra del Interior también sea en el mismo tratamiento hecho el procedimiento correspondiente. El procedimiento es que la comisión informará al CAL sobre la inasistencia y la falta de entrega de información. Esta instancia determinará si existe aún tiempo para que los ministros entreguen lo solicitado o se da paso al enjuiciamiento. Al final, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria de Sintonio, explicó que volverá a convocar por tercera vez a los funcionarios para el próximo 23 de mayo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. El movimiento Construye solicitó a la Fiscalía investigar a José Serrano y a Pedro Solines, ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, por supuesta recepción de sobornos. El exministro del correísmo José Serrano y Pedro Solines,
ex superintendente de bancas, serán sometidos a investigación. Este miércoles, dirigentes del movimiento Construye realizaron el pedido ante la Fiscalía. La solicitud llega tras presentar una noticia criminis, es decir, una información o insumo entregado a la Fiscalía sobre 2 presuntos delitos cometidos por delincuencia organizada y cohecho. Según Construye, la noticia criminis se desprende del testimonio entregado por Diego Sánchez, un ecuatoriano considerado como testigo clave en el juicio contra el ex contralor del Estado, Carlos Pollitt, en los Estados Unidos. En la declaración de Sánchez se asegura que entregó supuestos sobornos a Serrano, quien se desempeñó como presidente de la Asamblea Nacional y ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa. En el juicio, Sánchez afirma tener amigos poderosos como Pollitt y Serrano y asegura que a ambos les pagó sobornos. Es necesario que el señor Diego Sánchez comparezca aquí en el país y le explique cuál delito cometió con el señor Serrano y por qué lo cometió y en dónde lo cometió, si fue en Ecuador, si fue en Estados Unidos, precisamente para que en el marco de que la Fiscalía estadounidense coopere con nuestra Fiscalía se pueda llegar a la verdad. Mientras otros están poniendo en las pantallas a prófugos de la justicia, nosotros con nuestro grupo de asambleístas y bancadas estamos denunciando a quienes han sido compadres y que en ese compadrazgo ha habido develaciones en la Corte de Miami respecto a los sobornos y los actos de delincuencia organizada que han realizado en el exterior. Otro de los exfuncionarios a investigar será Pedro Solines, actual alcalde de Milagro, quien cuando fue superintendente de bancos era parte también de la trama de corrupción. Y atención amigos, un operativo por el presunto delito de asociación ilícita en Manabí dejó al menos 16 detenidos la tarde de este miércoles. Las autoridades indicaron que la operación Embestida 15 se realizó luego de 7 meses de investigaciones, pues existirían funcionarios policiales pertenecientes al servicio de tránsito quienes cometerían actividades ilegales al desempeñar sus funciones. Los allanamientos y detenciones se llevaron a cabo en los cantones de Portoviejo, Chone, Pedernales y Bolívar. La Fiscalía anunció que en las próximas horas se les formulará cargos. Empezamos en la ciudad de Manta, donde se registró una nueva muerte violenta. La víctima fue identificada como Jofre Pincay Vélez, de aproximadamente 50 años de edad, quien fue baleado después de las 18 horas de este miércoles 15 de mayo en el barrio San Pedro. Tras el ataque fue llevado hasta una casa de salud, donde minutos después se confirmó su deceso. Elementos de la Policía Nacional acudieron a la escena del crimen para realizar las investigaciones correspondientes, donde hallaron alrededor de 6 indicios balísticos. Esta fue la muerte violenta número 122 en lo que va del año en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó. La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa por presunto asesinato luego de conocer sobre la muerte violenta de 6 personas y otras 6 heridas en la ciudadela Abel Gilbert de Durán, en Guayas. Además, la institución indicó que se coordinan diligencias con la DINASET. El ataque armado se registró la noche del martes 14 de mayo en una fiesta de cumpleaños. Y 2 locales que funcionaban como clínicas de rehabilitación de drogas fueron clausurados en el suburbio de Guayaquil. En el primer allanamiento se encontró un lugar en el que se brindaba la atención a personas sin la debida autorización. Incluso se dijo por parte del director que se cobraba apenas $150, pero en un tarifario publicado en la misma sala se leía que alrededor de $1.000 eran necesarios para someterse al tratamiento. En este caso específico, el Amanecer de Dios, con un contexto de ayuda religiosa, 9 jóvenes a la fecha, pero según inteligencia teníamos alrededor de 23 jóvenes, en donde por un promedio de $1.000 costo de ingreso, alimentación, eran utilizados sus familias para una supuesta rehabilitación. Lamentablemente aquí encontramos gente que como expendedora o consumidora utiliza estos centros. Hay una observación todavía, se están observando y están viendo a ver si... Pero los papeles los tengo en regla aquí también. ¿Cuántas personas en total están aquí? Como 10, 11 personas nada más. ¿Sí? ¿Cuánto se cobra?
Yo cobro 150, 100. Sin embargo, los vecinos de la 26 y la S dieron testimonios favorables a la gestión que el director del centro ha aplicado con jóvenes del sector. Mi hermano estuvo aquí, yo le pido agradecer al director. Y yo ¿Recuperó? Sí, se recuperó, gracias a Dios. Igual él sigue viniendo a compartir. En el segundo allanamiento en la 24 y la Q se encontró otro lugar con una cantidad mayor de internos. La policía investigó los antecedentes de cada uno, pues muchas veces estos lugares son utilizados para esconderse de la ley. Una madre se mostró en desacuerdo con la clausura del lugar. Se ha recuperado porque mire, está mi hijo, así no era un esqueleto en la calle, dormía en la calle, se drogaba en la calle. ¿Qué tiempo tiene aquí? Él ya tiene 1 año y sin embargo lo tienen aquí ayudándolo. Y esa es la angustia que todavía necesita ayuda. Necesita ayuda, joven. Tenemos que pedirle al gobierno que por favor le dé ayuda a todas las personas de tercera edad, niños menores de edad, estaban drogándose en las calles y este señor le daba la mano. No tiene permiso, ayúdenlo pues, ayúdenle. Ese señor con los propios esfuerzos de él ha ayudado a estos jóvenes. Entonces tenemos que darle la ayuda como gobierno a todas las personas. Ustedes periodistas no se queden callados y denle la apertura a este hombre que ayuda a los pobres chicos. Al final los internos fueron enviados a su casa. El tratamiento se pondrá a prueba, pues al salir a la calle la tentación de consumir será más fuerte. Los locales fueron clausurados, aunque sus gestores aseguraron que harán todo lo posible por reunir la documentación y acceder a las autorizaciones para operar legalmente. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en otros temas, la fiscal Diana Salazar habló sobre la presentación de nuevas causales para el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. Estado de emergencia en Nueva Caledonia. El presidente francés Emmanuel Macron tomó la decisión el miércoles ante los violentos disturbios contra una reforma en el censo electoral que dejan 4 muertos y cientos de heridos. La presidencia francesa indicó que la violencia es intolerable y será objeto de una respuesta implacable para garantizar el restablecimiento del orden en este territorio colonizado por Francia a mediados del siglo XIX. El toque de queda y el estado de emergencia, que ya han sido presentados al Consejo de Ministros y entrarán en vigor a las 20 horas, tienen por objeto restablecer la calma y la serenidad y no tienen nada que ver con el proyecto de ley constitucional en su versión actual. Las protestas comenzaron el lunes cuando la Cámara de Diputados francesa empezó a debatir en París la reforma del censo electoral en Nueva Caledonia. Actualmente, solo los votantes inscritos en 1998 y sus descendientes pueden participar en las elecciones regionales de este archipiélago del Océano Pacífico con 270.000 habitantes. Los independentistas consideran que la ampliación del censo electoral, que permitiría votar a los radicados más recientemente, llevará a reducir la influencia proporcional de los pobladores originarios, kanakos, en las instituciones locales, que disponen de amplias competencias transferidas por París. Nos sentimos oprimidos, estamos molestos, todo lo que está pasando allí, y nos preguntamos, ¿será que nos escuchan a nosotros, el pueblo kanako? Durante los disturbios se han registrado incendios, saqueos y disparos contra la policía. Uno de los 4 fallecidos era un gendarme de 22 años. El lunes, las autoridades impusieron un toque de queda, prohibieron las reuniones públicas y cerraron escuelas y el principal aeropuerto. Bien amigos, luego de revisar esta información sobre la crisis que vive ese país, rectificamos y les contamos que la Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa. Esto luego de conocer sobre la muerte violenta de 6 personas y otras 6 heridas en la ciudad de la Abel Gilbert. Esta información también ya la habíamos revisado. Lo que vamos a ver ahora es sobre la fiscal Diana Salazar, quien habló sobre la nueva presentación de causales para su juicio político, esto desde la Asamblea Nacional. Era fiscal general, y el fiscal general, por supuesto, era el doctor Galo Chiriboga, un fiscal que en su momento fue, en primer lugar, embajador en España del correísmo y luego vino a cumplir las órdenes de su jefe. Ese es el nivel a lo que nos vamos a enfrentar. Por una parte es bueno, es una ventaja, porque no tienen ningún sustento. Como no pueden con las 13 causales, bueno, añadamos unas 2 más, como para hacer un poquito más interesante el show.
Eso es lo que se está tratando en la Asamblea hoy mismo. Y además, que ayer quedó en claro que la Asamblea tiene únicamente atribuciones de control político, no en lo procesal. Y las 13 causales es sobre casos, por ejemplo, del abusador, del sentenciado por abuso sexual, que por qué le hemos seguido este caso. De eso, ese es el centro del juicio político, y que no es otra que buscar la impunidad, porque durante estos 5 años no han logrado controlar a la Fiscalía como han estado acostumbrados, por lo menos 10 años atrás, para tener el control de la política. Actualidad nacional. Estamos de vuelta con temas legislativos. La Asamblea Nacional se prepara para tratar en segundo debate el proyecto de ley que sanciona a los legisladores que se cambien de organización política. La legislatura se propone discutir en serio un tema que ha sido parte de la historia del quehacer político y que avergonzaba tristemente su actuación, el cambio de camiseta o camisetazo que se venía dando desde que regresó la llamada democracia, el transfugismo político, denominación atribuida a aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de bancada, se apartaban alegremente de las organizaciones que los auspiciaron. Esa es la figura que se quiere sepultar. El martes pasado el Pleno llevó a cabo el primer debate para reformar el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la actualidad se contemplan 7 causales: terminación del periodo para el que fueron electos, renuncia, destitución conforme al trámite previsto en la ley, revocatoria de mandato, sentencia penal condenatoria y ejecutoriada, abandono de cargo y muerte. A esto se sumará la nueva causal: expulsión del Parlamento a quienes se desafilien o se cambien de partido político, los que protagonicen los llamados camisetazos. La propuesta nació luego de las bajas sufridas a las bancadas de Revolución Ciudadana y del Social Cristianismo, cuyos ex correligionarios se cruzaron, orondos y lirondos, a la bancada oficialista. Y esto del camisetazo también es parte de es corrupción política. Entonces surge otro dilema en el que se dice que los integrantes de una organización política se convierten en alzabrazos. Ellos dicen en cambio que son orgánicos y que se acogen a la firma de un plan político que se debe respetar a rajatabla. Si la mayoría del bloque decide algo que de pronto por coincidencias o por ciertos detalles yo no estoy a favor, yo igual voto a favor porque pertenezco a un grupo político. La versión de quienes se oponen a la destitución de los que se cambien de partido sostienen que esta pretendida disposición vulnera los derechos a pensar diferente. La idea de sancionar con la destitución a los bailarines políticos ha puesto a temblar a quienes realizan estas tradicionales prácticas al interior del legislativo. En el segundo debate estarán de seguro en otro merengue. Por otra parte, la justicia de Argentina difirió la audiencia que definirá la extradición de Hernán Luque, investigado en el caso Encuentro. La audiencia en que se iban a escuchar los alegatos de la defensa de Hernán Luque Lecaro, investigado en el caso Encuentro por presunta delincuencia organizada en un esquema de corrupción en empresas públicas, y también los argumentos de Ecuador, fue diferida. La diligencia en Argentina estaba prevista para el 14 de mayo en el marco de la solicitud de Ecuador para la extradición de Luque, quien fue detenido en Buenos Aires el pasado 8 de febrero, pero la jueza a cargo en ese país aplazó la audiencia para el 16 de mayo. En este caso también está procesado Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y según la Fiscalía ecuatoriana, la organización tenía influencia en empresas como Cenel, Banecuador, Aduanas y otras. Recientemente, la fiscal Diana Salazar informó en una comparecencia en la Asamblea que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en nuestro país sería entre el 16 y 17 de mayo. Sin embargo, por pedido de las defensas de 2 de los procesados, se dispuso que la diligencia se lleve a cabo el 26, 27 y 28 de junio. La funcionaria fue cuestionada por falta de acción para acelerar la extradición de Luque. No obstante, aclaró que eso es competencia de la Corte Nacional y de la Justicia Argentina, y reconoció que mientras Luque no esté en Ecuador, el proceso penal no podrá continuar, ya que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia del implicado. Tania Loor, Noticias
Luego de que Selec solicitara 580 millones de dólares a Sinohydro por una parte de las fallas en la construcción de la central Coca-Cola Sinclair, la empresa china respondió pidiendo compensaciones económicas. En el marco del arbitraje internacional de la Corporación Eléctrica del Ecuador Selec contra Sinohydro por las fallas en la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la empresa china respondió con una reconvención, algo parecido a una contrademanda. De esa manera, Sinohydro solicita a Selec compensaciones económicas por penalidades debido a demoras en la excavación de la tubería de presión 2 y por el retraso en la puesta en operación de la línea de transmisión de 500 kilovatios que conduce la electricidad de la central a los hogares. Las quejas de Sinohydro, filial de la gigante Power China, surgen tras un reclamo por 580 millones de dólares presentado por Selec como compensación por una parte de los múltiples defectos en la construcción. El arbitraje se lleva a cabo en la Corte de la Cámara de Comercio Internacional y hasta el cierre de este informe se desconoce el monto que Sinohydro estaría solicitando a Selec. La central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es la más grande del país, pero debido a las fallas que incluso han sido verificadas por la Contraloría, no funciona al 100%. Tania Loor, Noticias Oro Mar. Como parte del concurso de selección de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia, un total de 172 postulantes pasaron a la fase de méritos que arrancará desde hoy. El informe del Consejo de la Judicatura detalla que al concurso se presentaron 266 juristas, pero 94 fueron excluidos por no cumplir requisitos. En la etapa de méritos se verificará y calificará la formación académica, capacitación impartida y recibida, publicaciones y experiencia laboral y profesional de los postulantes. Según el cronograma del organismo, los nuevos jueces serían nombrados hasta el 21 de octubre de este año. Un buque de Estados Unidos se encuentra en Ecuador para cerrar la Operación Escudo del Sur en Manta, que busca combatir la pesca ilegal. Hasta el puerto de Manta llegó el buque estadounidense Munro para cerrar la Operación Escudo del Sur. A bordo de este barco hay 34 oficiales, 124 tripulantes y 3 civiles. Esta embarcación llegó el 14 de mayo y se va este jueves 16. Una operación multinacional para monitorear la alta mar y ampliar la conciencia del dominio marítimo para prevenir la pesca ilegal. Esta operación ha ocurrido anualmente durante los últimos 3 años, entonces no es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo es que nosotros, los Estados Unidos y la República de Ecuador, ha firmado y en febrero de este año Ecuador ha ratificado nuestro acuerdo bilateral sobre los asuntos y relaciones marítimos entre los dos países. Según ese acuerdo, funcionarios ecuatorianos pueden abordar buques estadounidenses para participar como observadores en los patrullajes. Es así que por primera vez, un observador de la Armada del Ecuador participó en esta operación. Trabajando junto con este agente a bordo de la Armada de Ecuador, el buque Munro realizó 16 inspecciones y 2 de esas inspecciones a bordo fue embarcaciones pesqueras con bandera ecuatoriana en alta mar. Pero, ¿qué pasa con las personas que son detenidas en alta mar por pesca ilegal? Por ejemplo, si identifican a un buque que está en el área de las aguas de Panamá, entonces ellos van a las autoridades panameñas para que ellas decidan qué hacer bajo su jurisdicción y sus reglas. El origen de este barco se debe a Douglas Alvar Munro, quien fue miembro de la guardacostas de los Estados Unidos y sigue siendo el único oficial en haber recibido una medalla de honor. Mirly Macías, Noticias Oro Mar. Más información, amigos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó un análisis de su primer año de gestión en el Cabildo porteño. Para mí lo más importante, viniendo de la administración privada, del sector privado, lo más importante es ordenar la casa en la parte administrativa, ordenar los números. A pesar de esta chirez no hemos tenido problemas con nómina, gracias a Dios, ni con proveedores impagos. Eso sí, nos han dado la mano increíblemente. Ha sido duro pero lindo, una responsabilidad maravillosa. No hemos podido
ejecutar todo como hemos querido en el primer año, pero hemos ejecutado, hemos avanzado, más que todo hemos ordenado la casa, tenemos una hoja de ruta bien clara que la vamos a cumplir. Y ahora pasamos al austro porque con la presencia de los 15 alcaldes de la SUAY y otras autoridades provinciales, la prefectura realizó su rendición de cuentas. Este martes, la prefectura de la SUAY presentó su rendición de cuentas, en el que se informó de la gestión desarrollada en el último año desde mayo de 2023. La actividad tuvo lugar en la Casa de la Provincia y contó con la participación de los 15 alcaldes de la SUAY, presidentes de juntas parroquiales y diversas autoridades provinciales. El prefecto Juan Cristóbal Lloret y la viceprefecta Alexandra Quintanilla indicaron que la inversión total del año de gestión es más de 54 millones de dólares. Nuestro trabajo en la prefectura no es aislado. Se fundamenta en un sistema de economía social y solidaria con 4 pilares. El primero, naturaleza y ambiente. El segundo pilar es la sociedad y economía. La infraestructura y servicios, la política y la gestión. Según las autoridades, 4.1 millones de dólares se destinaron en sistemas de riego, del que se benefició a más de 80,000 usuarios a través de 150 proyectos de mejoramiento y rehabilitación de 17,000 hectáreas. Una inversión que supera los 500,000 dólares, hemos desarrollado los siguientes proyectos. En 16 comunidades de equidad hemos implementado y equipado aulas didácticas y aulas de transformación de alimentos, a través de las cuales hemos logrado atender a más de 2.300 beneficiarios. En el ámbito vial, la prefectura asignó más de 25.5 millones de dólares, 154 kilómetros de vías con carpeta asfáltica, doble riego asfáltico y la construcción de cunetas y bordillos, aseguró Lloret. Con una inversión que en un año supera los 25.5 millones de dólares. Eso ha significado el beneficio de más de 136,000 usuarios. En materia de seguridad, se indicó de una inversión en equipamiento para la Policía Nacional bajo un monto de más de 244,000 dólares. Además, se están implementando 5 portales de seguridad con una inversión superior a los 600,000 dólares. Estamos también terminando la fase precontractual de compras públicas con el informe favorable de la Contraloría para la implementación de 5 postales de seguridad, conforme fue mi compromiso de campaña. Y tras una sentencia de la Corte Constitucional, el Banco Central del Ecuador bloqueó temporalmente 22 millones de bonos internos pagados a los hermanos Bucaram Aivas. El problema radica en que los valores ya fueron vendidos a inversionistas. El Banco Central del Ecuador informó que tras una sentencia de la Corte Constitucional que pide al Ministerio de Finanzas recuperar 22 millones pagados a los hermanos José, Elías y Juan Bucaram Aivas mediante bonos de deuda interna por un lío de tierras, bloqueó temporalmente dichos papeles. El problema radica en que los bonos en cuestión ya fueron vendidos en el mercado de valores a inversionistas. En este contexto, el BCE reconoció no ser parte procesal del caso, pero justificó la decisión de bloquear los papeles temporalmente en que fue notificado con la sentencia de la Corte Constitucional el 24 de abril y que en ella ordenó que se adopten todas las medidas necesarias para evitar la disposición de los valores. El organismo financiero además resaltó está realizando todas las gestiones para proteger la propiedad de los actuales tenedores que compraron los valores, sin conocer el origen de la dación en pago realizado por el Ministerio de Finanzas. Cabe recalcar que se desconoce si los inversionistas que compraron los bonos recibirán sus pagos de rendimientos y de capital. Recordemos que los hermanos Bucaram Aivas presentaron en mayo de 2021 un recurso de habeas data en contra del Ministerio de Agricultura para que les den la titularidad de las tierras en la isla Palo Santo, pues aseguraban que le pertenecían a su padre, pero el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización las expropió en 1985 y en menos de 2 meses, es decir, en julio de 2021, una corte local de Los Ríos le dio la razón. Así la Corte dispuso entregarles estas tierras a los Bucaram Aivas y suspender las concesiones a camaroneras que operan en el área. Además, la Corte local obligó al Ministerio de Agricultura a indemnizar a los hermanos con 22 millones de dólares. De ahí que la Procuraduría y las 9 camaroneras que hoy operan en las tierras mencionadas interpusieron acciones de protección ante la Corte Constitucional. Ya para el 18 de abril de 2024, un fallo de dicho organismo finalmente le dio la razón a las camaroneras y a la Procuraduría, con lo que anuló lo dispuesto por la Corte local de Los Ríos a favor de los Bucaram Aivas. María José Pino Argote, Noticias Oromar.
Y mucha atención porque se acerca el plazo que tiene la Universidad de Cuenca para entregar el informe final sobre la tarifa del transporte urbano en la urbe. 2 semanas más y se conocerá el informe realizado por la empresa pública de la Universidad de Cuenca sobre la tarifa del transporte urbano en la capital azuaya, con base a los costos de operación, los kilómetros que recorren los transportistas sin pasajeros y otros detalles que especifica Alfredo Aguilar, coordinador general de movilidad del municipio. ¿Cuánto es la capacidad de pago de la ciudadanía en varias encuestas que se han levantado a lo largo de las 35 líneas? El funcionario conoce los informes preliminares que ya han sido analizados por la autoridad municipal y la propia Cámara de Transporte. La tarifa técnicamente hablando, es decir, viendo los costos de operación, los ingresos y la utilidad razonable, el equilibrio económico que hablan todas las ordenanzas, eso todavía no tenemos y eso se tiene que entregar por parte de la U de Cuenca. El gremio, a través de su presidente, el señor Diego Hidrobo, hablaba de incrementar el pasaje a 45 centavos de dólar. Sin embargo, los usuarios, según el servicio brindado, estarían dispuestos a pagar hasta 35 centavos. Otro porcentaje, no tengo los porcentajes, están dispuestos a pagar más de 35 centavos. Sin embargo, esto es una percepción de la capacidad de pago de la ciudadanía. El plazo para entregar los detalles finales vence a finales de mayo. Aguilar hace cuentas y prevé que tomará algunos días revisar los datos, para que al final de la jornada los 16 miembros del Consejo Cantonal tomen la decisión. No es 100% seguro un tema de un aumento, 100% seguro es la tarifa técnica. Dentro del estudio final puede haber, no les digo que vaya a haber porque todavía no conocemos, pero puede haber varios escenarios. La una tarifa sin subsidio y la otra una tarifa elevada para el usuario, pero todavía que se mantenga algún tipo de subsidio por parte del GAD cantonal. Por su parte, la Cámara señaló que preferían cargar el valor total al usuario, es decir, sin subsidio. Amigos televidentes, seguimos con más noticias. Las Fuerzas Armadas decomisaron cerca de 1 tonelada de droga que era transportada en bloques empacados con cinta adhesiva de un color café en una embarcación en las costas de Esmeraldas. Así lo reportó la entidad. El operativo se realizó en la isla Limones, sector Cachi Malero, Cantón Eloy Alfaro. Según información de los uniformados, esa cantidad de droga estaría valorada en unos 10 millones de dólares. Y en la provincia del Oro, 3 sujetos, entre ellos un menor de edad, fueron capturados por la Policía Nacional tras robar en un bus urbano en el cantón El Guabo. A los individuos incluso no les importó de tocar de manera indebida a las mujeres para quitarles sus pertenencias. Este hecho delictivo quedó registrado en la cámara de seguridad de la unidad de transporte, donde es posible observar cómo una señora abraza a sus hijos tras lo ocurrido. Y luego que delincuentes asaltaron un local comercial en la bahía de Guayaquil, la policía dio respuesta ejecutando un operativo de control. El asalto y robo a un local desató la alarma en la bahía. ¿Cuántos comerciantes se sienten expuestos y obligados a trabajar en medio del peligro de ser asaltados y que lo adquirido se pierda en un 2x3? La policía, por su parte, montó un operativo para dar seguridad, aunque a las 8 de la mañana no hay la concurrencia habitual. Se ha realizado este operativo para reforzar lo que es la presencia policial y evitar algún tipo de acto ilícito que se cometa nuevamente. Para los comerciantes la medida es insuficiente, momentánea y pasajera. Exigen un cambio de estrategia, pues muchas veces se endeudan para hacer su stock y temen que el esfuerzo de su trabajo sea arrebatado por la delincuencia. Por la delincuencia que la gente no concurre acá. No concurre porque se siente insegura, 100%. Si usted consulta a un peatón o lo ve en la bahía, en horas de compra, en horas de venta, lo ve que anda asustado con el celular cuidándose, y el que no sabe le robaron, porque las bandas están aquí trabajando, robando, mejor dicho, todo el día, desde las 9, 10 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. Y existen grupos muy bien identificados. Si no se logra desarticular a los grupos delictivos que operan acá en la bahía, podría terminar así, sin compradores y sin ventas. En Guayaquil, Cristian Arias, Noticias Oromar.
A raíz de la fuga de 2 reos del Hospital Monte Sinaí el pasado viernes en Guayaquil y las denuncias sobre un mal manejo de la Casa de Salud, las carteras de salud, de defensa, del interior y del SNAI, así como también la Policía Nacional, establecieron un protocolo para la permanencia de los presos, que una junta médica y ya no un solo doctor decida sobre su internamiento y salida, disponer habitaciones de videovigilancia, limitar a 20 el cupo para presos que requieran hospitalización y regularizar las visitas. Además, se ordenó la salida inmediata del gerente del hospital. En el caso Metástasis, a 21 días de que la Fiscalía presente su acusación, 10 de los 52 procesados solicitaron acogerse a un procedimiento abreviado. El próximo 3 de junio, la fiscal Diana Salazar presentará ante el juez Felipe Córdoba el dictamen sobre el denominado caso Metástasis. La funcionaria decidirá cuántos de los 52 procesados acusará y pedirá que sean llevados a juicio. Además, la investigadora también podría abstenerse de acusar a parte de los procesados. Y en ese caso, el magistrado tendrá que dictar el auto de sobreseimiento. Pero también Salazar tendrá que evaluar los pedidos hechos por 10 procesados en la causa, a través de escritos presentados por sus abogados. Estas personas han demostrado su interés de aceptar el delito y obtener una pena reducida a través de un procedimiento abreviado. Según el Código Orgánico Integral Penal COIP, el procedimiento abreviado es un juicio rápido en el que los procesados admiten el cometimiento del delito, por el que son señalados y a cambio reciben una pena menor. Si bien son los procesados quienes lo han solicitado, legalmente este tipo de procedimientos debe ser propuesto por la Fiscalía, entre la audiencia de formulación de cargos y la preparatoria de juicio. Además debe ser aceptado por el juez Córdoba. Señalar que la reducción de la pena dependerá de una negociación entre la Fiscalía y los procesados. En esas conversaciones se tomarán en cuenta los hechos imputados y admitidos. En el caso Metástasis, la Fiscalía investiga una estructura delincuencial organizada encabezada por el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. Desde la prisión Norero, conversó con abogados, policías, funcionarios públicos, jueces, fiscales, socios y otros personajes con influencia. Su objetivo era buscar impunidad para él y su familia a cambio de sobornos y la planificación de atentados y amenazas. Entre los imputados que han solicitado someterse al procedimiento abreviado está Eli Biangulo, alias Estimado, además de policías, jueces, servidores públicos y judiciales. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mucha atención porque un vehículo de carga pesada habría perdido los frenos cuando descendía por una carretera empinada en Ambato, provincia de Tungurahua. A su paso chocó con una volqueta de la prefectura, una ambulancia y 6 carros más. El siniestro causó la muerte del conductor del automotor y dejó 6 heridos. Además, se reportaron cuantiosos daños materiales. En la provincia del Guayas, un violento choque se produjo a la madrugada de este miércoles en el sector de La Puntilla, en San Borondón. Un vehículo se detuvo frente a una luz roja, pero se quedó estacionado de manera imprudente en un lugar poco visible y no continuó su marcha. Otro automotor que venía detrás a gran velocidad se impactó violentamente, ocasionando graves daños materiales. Por fortuna no se registraron víctimas mortales. Ambos carros fueron llevados a los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y la capital manabita Portoviejo busca el récord Guinness con la preparación del biche más grande del mundo. Fabián Santana nos cuenta cuándo se realizará este tradicional plato. ¿Conoces el vocablo ancestral iche? Significa maní, y este grano es el que le da sabor a la suculenta gastronomía manabita, como ceviches, corviches o biches. Y justamente con el biche más grande del mundo, este sábado 25 de mayo, Portoviejo busca el récord Guinness en el Parque Las Vegas. Los ingredientes para preparar el biche, la sopa emblemática de la provincia de Manabí, son pescado, maní, plátano, frijoles, cebolla, cebollín, pimientos, ajos, entre otros. Para cocinar 2.000 kilogramos de biche, 250 personas, entre expertos culinarios,
cocineras ancestrales y ayudantes utilizarán una olla gigante de 3 por 5 metros de diámetro y 1 metro de alto, y más de 1.500 kilogramos de ingredientes. Habrá 2 momentos cumbres, el primero cuando se haga el pesaje de la olla y el segundo y más importante cuando se distribuya por completo el delicioso biche a los presentes, con lo cual un equipo de adjudicadores oficiales de Récord Guinness entregarán la certificación a la ciudad. Este sería el segundo Récord Guinness en gastronomía de Ecuador. El primero lo obtuvo en el 2017 con la preparación del locro más grande del mundo. Fabián Santana, Noticias Oromar. No solo Puerto Viejo busca este récord Guinness, Manabí, Ecuador, seríamos el primer país en romper un récord de este tipo, el biche más grande del mundo. Y qué sabroso y espectacular sería ese plato, mi querida Katy. ¿Cuánto tendrá el costo de cada platito de biche? En rueda de prensa, el señor alcalde de Puerto Viejo anunció que no va a tener costo alguno, será gratuito o lo que la buena voluntad de la persona quiera dar. Si tiene $1, 5, 10... Aportes simbólicos. El dinero va a ser para fundaciones, sí. Así que a todos los ecuatorianos los esperamos el 25 de mayo en Manabí, en Puerto Viejo para este gran récord. Oiga, Katy, también hay noticias relajantes, halagadoras, interesantes y positivas. Vamos a la pausa y ya regresamos. Y vamos ahora sí a hacer el contacto con nuestro compañero Cristian Arias, que nos tiene información desde la ciudad de Guayaquil. Ahora sí, Cristian, nos enlazamos. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntenos qué información tenemos de última hora. Pedro, buenos días. 7 de la mañana, 55 minutos. Estamos en vivo, efectivamente, desde la Isla Trinitaria, sector en el que la Policía Nacional despliega un operativo a esta hora, tomando en cuenta ciertos índices indicativos de la violencia, de los hechos delictivos que tratan de ser frenados con esta acción. Voy a conversar con el teniente coronel Freddy Ábalos, jefe del distrito Esteros, específicamente la acción de hoy, su finalidad, su objetivo. Buenos días, la Policía Nacional y el distrito Esteros, continuando con los operativos planificados de acuerdo a nuestro análisis delictual en los diferentes sectores de aquí del distrito Esteros, nos determina que debemos realizar en estos lugares. Hemos tenido ya un resultado hace aproximadamente 30 minutos de un individuo que estaba tratando de robar justamente en el sector de la perimetral, en la entrada al Trinipuerto, con un arma de fuego tipo revólver. Fue detenido ya por la Policía Nacional y ha sido trasladado ya al VC a fin de poder continuar con el trámite legal correspondiente, evitando que estas personas cometan acciones delictivas en estos sectores. Teniente coronel, hay sitios que están identificados, seguramente ustedes los tienen ya bajo la referencia. ¿Cuál es el delito más recurrente, lo que con mayor frecuencia se denuncia por parte de los ciudadanos? Bueno, lo que tenemos aquí en el distrito Esteros y se nos ha subido bastante es el robo a motos. El robo a motos, el robo a personas es el delito que más nosotros tenemos el incremento. Pero en comparación al año anterior, tenemos en todos los delitos de nuestro cuadro de mando integral una reducción del 14%. Y en homicidios intencionales tenemos una reducción del 4%, tomando en consideración que de igual manera tenemos la herramienta que es el estado de excepción dentro de esta provincia para poder nosotros accionarnos o ingresar a los domicilios en caso de ser necesarios o en caso de conocer algún tipo de delito que pueda darse. Bien, vemos en este momento que hay la acción aleatoria de elegir un vehículo, pedirle que se detenga, hacer una revisión específicamente qué se busca o qué novedades pueden detectarse en este tipo de control. Bueno, primero hacemos un registro de los vehículos a tratar de encontrar algún tipo de arma cortopunzante o armas de fuego. Segundo, verificamos que los datos de los vehículos sean los correctos de acuerdo a nuestro sistema SIMNE y que no tengan denuncias de robo. Y por último, al conductor de igual manera verificamos sus antecedentes o verificamos si de pronto no tienen órdenes de detención vigentes. Muy bien, gracias coronel. Va a continuar esta tarea, hay otros sitios donde obviamente no se avisa, pero se está desplegando personal para poder cubrir ciertos puntos
del distrito Esteros, que incluye la isla Trinitaria, donde se han detectado repuntes, por decirlo así, de los actos delictivos. Hasta aquí nuestro informe. Pedro, Katy, 7 de la mañana, 58 minutos. Ustedes continúan con más información. Muchas gracias, Cristian, como siempre, por la importante información. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Como cada mañana ha sido un gusto acompañarlos. Pedro, que tengan una excelente jornada hoy usted y nuestros amigos televidentes también. Querida Katy, de la misma manera para usted y para todos los amigos en todo el país. De nuestra parte, buenos días, felicidades.